Gracias a Dios. Eh, pues sí, hay arquitectos aquí en la Congre, también el Arqui Ramírez, ¿no? Que también es Arqui, allá anda. Gracias a Dios también. Y pues Marta es ingeniero civil y yo arquitecto, por si no sabían. Entonces Marta dice que ella calcula la estructura para que no se caiga y que yo le pongo las florecitas a la casa. La carrilla de siempre, ¿no? De ingenieros y arquitectos. Pero bueno, este viernes empezamos el liderazgo, un módulo de enseñanza que se llama Evangelistas Emergentes. Y aquí tenemos dos fotografías de lo que fue este viernes, una de aquí de Cabo San Lucas y otra de La Paz. Nos va a faltar la de San José porque también allá hubo grupo, pero aquí estamos todos los que estamos iniciando este proceso en el liderazgo y pues gracias a Dios, y también aquí en La Paz, allá en Redes La Paz. Faltó la de San José, se las debemos, pero qué bendición lo que Dios está haciendo. Estas fotografías deben de motivarnos a todos a entrar en ese proceso de discipulado, porque el Señor no dijo vayan y hagan creyentes, el Señor dijo vayan y hagan discípulos, que es muy diferente. ¿Sabías tú que el diablo es creyente, pero no es obediente? Cree en Dios el diablo, los demonios tiemblan delante de Dios. Entonces no basta con creer, hay que obedecer a Dios, y eso es lo que te convierte en un discípulo. Y por eso hoy el Señor nos va a hablar de un tema muy importante. Dile sí a Dios. Dile sí a Dios. Y en otras palabras, y conforme a un versículo de la Biblia, que tu sí sea sí, que tu no sea no, ¿no? Y es algo muy importante que Dios quiere mostrarnos. Por ejemplo, este versículo en Mateo 5:37 dice este versículo: pero sea tu hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, del maligno, en pocas palabras. El padre de mentiras es Satanás. Entonces, Dios nos llama a que hablemos siempre con la verdad. Nuestra vida muchas veces se caracteriza en esa integridad por nuestras palabras, lo que decimos, qué tan importante es en nuestra vida. Nuestra vida debe de caracterizarse de tal manera que cuando alguna persona nos esté escuchando hablar y digas algo, sepa que lo que has dicho lo vas a hacer o lo vas a cumplir, ¿no? Estas palabras sí y no, pues son, podríamos decir, monosílabas, o sea, muy concretas, ¿no? Sí y no. Pero detrás de esas palabras puede estarse expresando de nuestra boca la veracidad de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y por eso el Señor nos quiere mostrar esta enseñanza. Hay algo que nos hace cambiar del sí al no o del no al sí, pero para mal, y a eso se le llama doble ánimo. Hay un versículo que no lo vamos a buscar, pero dice: el hombre de doble ánimo
es inconstante en todos sus caminos. Entonces hay una batalla, ¿no?, con ese doble ánimo, esa naturaleza pecaminosa que nos hace, por ejemplo, estar luchando entre dos cosas, ¿no? El doble ánimo es como decir dos pensamientos, dos espíritus, ¿no? Por un lado puedo estar muy alegre y luego triste, motivado y desmotivado, animado y desanimado, comprometido y sin compromiso. Entonces todo eso es doble ánimo. Y ahí es donde se va reflejando la veracidad de lo que podemos decir y hacer, ¿no? Nuestras palabras son importantes, pero sí tienen que ir acompañadas de hechos, de acciones, ¿no? Es como cuando dicen tus palabras, tus acciones hablan más que tus propias palabras. Lo que realmente hacemos es lo que demuestra esa veracidad de cada uno de nosotros. Por ahí dice, ¿no?, que un político, no, es una anécdota, ¿no? Dice que cuando un político dice que sí, es que quién sabe. Pero si un político te dice quién sabe, es que no. Y si te dice no, es que no es político. Pero bueno, aquí es como que un chiste, ¿no? En broma, pero en cabeza ajena. Pero aquí lo que Dios nos está hablando es a nosotros. ¿Y nosotros qué? ¿No? Porque es muy fácil decir, no, un político, ¿verdad?, siempre nunca cumple con lo que dice, ¿verdad? Aunque hay políticos muy buenos, veraces, que lo que dicen, eso hacen. Pero nosotros, se trata de mí, ¿no? Aquí no es para decir, híjole, hubiera venido fulanito a oír esta palabra, ¿no? Que por cierto, ahorita que decía Wendy, ¿quién vino por primera vez? Wendy estaba viendo para allá, pero no vio para acá. Señora, levante su mano ahora sí. Bienvenida, señora. Es que me da gusto porque ¿es la primera vez que vienes? Ah, ok, sí, porque estaba... Pero qué bueno, bienvenida. Y a todos los que están aquí. Muy bien. Entonces, vamos a leer un versículo en 2 de Corintios 1:17 en adelante. Son 2-3 versículos. Dice, así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano, por Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, en pocas palabras, y de hecho es otro versículo de la palabra que dice, Dios no es hombre para que mienta y para que se arrepienta, ¿no? O sea, Dios, lo que Él ha dicho, eso es. La palabra es veraz, es una certeza. Lo que Él ha dicho, eso va a ser, ¿no?
No es de que ahorita esté diciendo Dios, híjole, mejor les había dicho que sí, pero no, yo creo que no. No, así no es Dios. En todas sus promesas. Tenemos ese Dios todopoderoso que es fiel, que cumple, que es veraz, ¿verdad? Y tenemos ejemplos, ¿no?, de cómo el hombre a través de los tiempos ha perdido pues su palabra, ¿no? En otro tiempo quizás había personas que lo que decían, eso era, ¿no? Eran, como decimos, hombres de palabra. Que en otro tiempo quizás ni siquiera era necesario llegar a un contrato para alguna compraventa o para un pago o de un préstamo. Simplemente lo que valía era la palabra de la persona, imagínate. Y ahora pues ya todo está en duda, ¿no? Y no, ahora hay que hacer un contrato y tienes que firmar, porque yo, ¿cómo voy a confiar en tu palabra? Y bueno, es válido hacer un contrato, ¿no? O sea, también es parte de, pues, de ser sabios, ¿no? Tampoco vas a vender tu casa sin hacer un contrato ni nada, ¿no? Pero, aún así, muchas veces, hay personas que, bueno, por ahí dicen, ¿no? Papelito habla, ¿no? Pero aún así hay personas que ni siquiera reconocen su firma y dicen, esta no es mi firma. No, no juegues. O sea, entonces ya no se confía ni en la firma, ¿no? Porque ni en la palabra ni nada. Yo creo que como hijos de Dios, en este proceso por el cual Dios nos lleva de transformación, cada día nos estamos y debemos de parecernos más a Dios, ¿no? Y en ese sentir, pues, si Dios es veraz, ¿verdad? Si lo que Dios dice lo cumple, nosotros debemos de empezar a fluir en eso, ¿no? Y tiene que ser ahora sí que un fruto del Espíritu, de una convicción, de ser fieles, ¿verdad? De ser honestos, de ser rectos en todo lo que hagamos. Otro versículo en Mateo 5:33 y luego el 37 dice, también has oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, esta es una versión contemporánea, ¿no? Sino cumple con tus promesas al Señor. O sea, nosotros hacemos promesa a Dios, pero también hacemos promesa a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Hay un compromiso, por ejemplo, matrimonial. Y prometo yo ser fiel, esto, el otro, prometo esto. Y qué tan fácil se rompe un compromiso y simplemente de las palabras que dijo en ese momento el hombre a la mujer y la mujer al hombre, y cuando se rompe ese compromiso es cuando surge el que había dicho que sí y siempre no, ¿verdad? Eso es en todo, pero igual para con Dios. Entonces, no faltes, dice, cumple con tus promesas al Señor. Y el verso 37 dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. O sea, todo lo que surge de que había dicho que sí y siempre no, como cambio de opinión, de un compromiso, pues no viene de Dios, o sea, viene directamente de las tinieblas, porque eso puede ser un fruto de, bueno, no, ni siquiera es fruto, ¿no? Un engaño, ¿sí? Un pecado.
David, como en la Biblia, siempre fue un hombre de palabra, un hombre temeroso conforme al corazón de Dios, aunque hubo un momento crítico en su vida, que si no hubiera reaccionado a la confrontación de Dios después de su adulterio, entonces se le hubiera puesto peor la cosa. Pero en su vida en general, y Dios lo restauró y lo reconcilió, dice que David siempre tenía un sí para Dios. Nunca hubo un no, ¿verdad? Y me refiero a que Dios le decía, bueno, tú vas a cuidar esas pocas ovejas de tu padre. Y David, siendo un adolescente, le dijo, sí, papá, yo voy a estar al pendiente de estas ovejas. Y fue fiel en el cuidar esas ovejas. Después, en la vida, David se enfrenta a un Goliat y Dios le dio la instrucción en su espíritu. Tú enfrenta a ese Goliat. Y David dijo, sí, ¿no? Porque había hermanos de David que de plano dijeron, tal vez habían dicho que sí porque se habían apuntado en el ejército, pero por otro lado sus acciones estaban diciendo que no, porque estaban escondidos atrás de Saúl, ¿verdad? Escondidos ahí porque ya los había atemorizado el Goliat. Entonces Dios le dice a David, tú vas a servir a este rey Saúl. Estaba un poquito loco, ¿no? Y David dijo, sí, ¿no? Y así vez tras vez en su vida. Y también vemos muchos más ejemplos de la palabra, donde ahorita que comentaba de Saúl, el rey Saúl, pues en un momento dado Saúl le dijo sí a Dios, pero luego con sus acciones empezó a manifestar su no, por todo lo que estaba haciendo equivocadamente. Sin embargo, también vemos un hombre llamado Moisés, que era un hombre iracundo, pues falto de carácter, lleno de la cultura del mundo en el que creció, ¿no? De Egipto. Y vemos cómo Moisés le dijo sí a Dios en su proceso de transformación, hasta convertirse en un hombre, en uno de los hombres más, podríamos decir, mansos sobre la tierra, humildes de corazón, pero fue un cambio extraordinario que tuvo la vida de Moisés, porque Moisés le dijo a Dios sí, ¿verdad? Entra a mi vida, cambia mi vida, transforma mi vida. Y esto empieza a entrar en el detalle de cada uno de nosotros cuando Dios nos encuentra y nos llama. Él quiere hacer de cada uno un hombre, una mujer totalmente transformada, que cada día nos parezcamos más a Él. Lo que Él ha empezado, Él está determinado a terminar la obra, ¿no? Él es el alfarero, nosotros somos esas vasijas en sus manos, el barro, y Él está determinado a concluir la obra en cada uno de nosotros. Pero quizás en este momento tú le has dicho no a Dios y estás retardando tu transformación, ¿sí? Por eso el Señor nos invita a entrar en un discipulado, porque esa obra de moldear, ¿no? Ese barro en las manos de Dios, pues es como el alfarero que está trabajando la vasija de barro hasta que toma la forma, ¿no? Y Dios nos toma así, ¿no? Como ese barro hecho bola, y luego empieza a moldear hasta que sale una gran obra maestra de parte de Dios, ¿no? Entonces, eso es muy importante.
Ahora, cuando Dios te llama, algunos pueden decir no, algunos pueden decir sí. Y hay 3 llamados de parte de Dios a nuestra vida. Y aquí es donde entra la clave de esta enseñanza, ¿no? 3 llamados importantísimos de parte de Dios a cada uno de nosotros. Y vamos a mencionarlos. Primero, el llamado a la salvación, a la vida eterna. Ese es el primer llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Aun cuando no le conocíamos, cuando vivíamos lejos de Él, cuando lo ignorábamos, cuando ni siquiera habíamos leído la Biblia ni nada, ¿no? Simplemente creíamos en Dios, pero no lo conocíamos. O quizás no creías en Dios también, ¿no? Entonces, el llamado a la salvación. El segundo llamado es el llamado a la transformación. Porque una cosa es nuestra salvación y otra es la transformación. ¿Sí? Podríamos decir que la salvación es como cuando nace un bebé, el nuevo nacimiento espiritual, pero de ahí el bebé tiene que crecer, tiene que alimentarse, tiene que madurar, tiene que formar carácter, y esa es la transformación. ¿Sí? Cuando venimos al Señor, atendiendo a ese llamado de salvación, pues instantáneamente es un milagro extraordinario que solo a través de la fe uno lo puede percibir. Es que pasas de una muerte espiritual a una resurrección espiritual. Y es instantáneo. O sea, el espíritu recobra vida. Pero después la mente, ¿verdad?, tiene que ser renovada. Porque te aventaste muchos años con una mente reprobada. Una mente conforme a la mentalidad del mundo en el que vivimos. Y entonces ese proceso no es instantáneo, no es de un día para otro, ¿no? O sea, es a través de el tiempo, ¿no? Dios nos va llevando. Entonces, segundo llamado a la transformación. Y el tercer llamado es a servirle. Porque esa es su voluntad. Porque también Dios nos toma en cuenta a nosotros. El reino de Dios se ha acercado a nosotros a través de Jesucristo. Y algo que entendimos este viernes, me gustó mucho la explicación, porque el reino de Dios se ha acercado al mundo a través de Jesús. Y al entrar Jesús a tu vida, entonces el reino de Dios está en ti. Y cuando tú le sirves a Dios, cuando tú vas y visitas a ese vecino que está quizás convaleciente, enfermo, tú estás ahí llevando el reino de Dios a través de tu vida, ¿verdad? Y eso es a través del servicio a Dios. Estamos sirviendo al prójimo, pero en realidad estamos sirviendo a Dios, ¿verdad? Hay una parte de la Biblia que dice: ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo esto? Bueno, cuando tú atendiste a un enfermo, me lo estabas haciendo a mí. Estoy parafraseando ese versículo. Cuando viste a alguien hambriento, me estabas dando a mí de comer, cuando tú le dabas de comer a ese hambriento. ¿Sí? Entonces, tercer llamado de parte de Dios, a servir. O sea, Dios es muy sencillo, ¿no? Pero poderoso, ¿no? Profundo en lo que Él nos habla. Pero si tú lo ves, en cierta manera, sí, son 3 áreas
en las cuales el Señor nos llama. Y a las 3 áreas uno puede decir sí o uno puede decir no. ¿Verdad? ¿Cuántas veces yo creo que la mayoría de nosotros recibimos un mensaje de parte de Dios a través de una persona, compartiéndonos el evangelio, las buenas noticias, y llegó un momento en el que, pues sí, me parece algo bien, pero ¿sabes qué? Inclusive puedes llegar a decir, por poco y me convences, pero ¿sabes qué? No. Entonces ahí empezamos con nuestros nos a Dios. Cuando el Señor nos está invitando a nacer de nuevo, a ese milagro extraordinario de salvación y vida eterna, y uno puede decir sí o no. ¿Por qué? Porque tenemos libre voluntad para escoger. Y el Señor dice que hay tiempo y oportunidad para todos para decir sí, ¿verdad? Y Dios es paciente, pero también hay una fecha límite, ¿no? Mientras hay vida, hay esperanza. Después de la muerte ya no. ¿Sí? Miren, algunos no en la Biblia. Vamos a leer en Lucas 9, 57, unos no, ¿verdad? Estamos en las monosílabas sí y no, ¿verdad? Y dice aquí, yendo ellos, uno le dijo al Señor en el camino, iban ahí platicando varios con el Señor, y el Señor les estaba compartiendo, les estaba invitando, y dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, este hombre era muy efusivo, ¿no? Y no, Señor, lo que tú me estás diciendo es verdad, y a donde quiera que tú vayas voy a ir yo. Y el Señor le dice, ok, pero ¿sabes qué? Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿no? O sea, sí, tú me estás diciendo que sí, pero yo te digo esto, que hay que pagar un precio, ¿sí? Y luego otro hombre que iba ahí mismo caminando, dice aquí, ¿no? Dijo a otro, sígueme. Y el Señor le dice, no, y este hombre le dice, Señor, dame chance, por favor, quiero que primero dame chance para ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y uno podría pensar aquí qué insensibilidad de Jesús, porque era válido, ¿no? Era pues podríamos decir una excusa válida, que este hombre le dijo, ok, Señor, tú me estás llamando para seguirte, pero dame chance y primero voy y hago la sepultura de mi padre. Y Jesús no era que fuera insensible a la necesidad, ¿no? No le estaba en cierta manera diciendo ya no vayas ahí. Le estaba diciendo que en su corazón, en realidad conociendo el Señor las intenciones de su corazón, estaba diciendo, mira, ahorita tengo otras cosas que hacer. Porque él podría haber ido a sepultarlo y regresar al llamado, ¿no? Pero en su corazón realmente no lo estaba. Era un argumento que estaba utilizando para negar el llamado. Y otro hombre
se acerca y también Jesús le dice, entonces también dijo a otro, y este hombre dijo, te seguiré, Señor. Yo también, te seguiré. Pero ¿sabes qué? Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y otra vez podríamos decir, qué insensible Jesús, ni siquiera los deja ir a despedirse primero los de su casa para seguirle. Y Jesús, conociendo la intención del corazón, él sabía que este hombre estaba poniendo su mirada hacia atrás y no hacia adelante. Y que tarde o temprano eso le iba a impedir seguir a Jesús. Entonces vemos cómo aquí las excusas o lo que los hombres dicen parecieran razonables, veraces, ¿verdad? Pero en cierta manera sus palabras están conectadas con una negación de lo que deberían de hacer realmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor conoce el corazón. ¿Sí? Y de la misma manera, vemos otro pasaje en la Biblia, ahí un poquito adelante, en Lucas 14:15. Lucas 14:15 en adelante, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, otro pasaje un poquito adelante, que están escuchando a Jesús, como hoy nosotros estamos aquí escuchando la palabra del Señor. Y dice este hombre, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, porque estaba escuchando un mensaje de Jesús, que por cierto también aprendimos este viernes cómo Jesús hablaba del pan, hablaba de las uvas, de los higos, del vino, etcétera, porque era parte de la cultura, ¿no? Para hablar a las personas de una manera sencilla y entendible, ¿no? Para ese tiempo. Entonces, por eso este hombre, al estar escuchando esto, dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús aprovecha y da una parábola y dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y esto lo acabamos de leer hace poco, ¿no? Y todos a una comenzaron a excusarse. O sea, a decir no a la invitación que este hombre estaba haciendo para una gran cena. Y aquí, pues en realidad se refiere al Señor, ¿no? Entonces empezaron a excusarse. Y las excusas parecían válidas, ¿no? El primero dijo, es que acabo de comprar una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a ir a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Fíjate, hay excusas al llamado. No es que el Señor me está invitando a un proceso de discipulado, pero sabes, Señor, me acabo de acordar que acabo de comprar 5 lanchas para turismo y tengo que ir a probarlas, ¿no? Y otro puede decir, no, es que estoy recién casado, tengo ahorita la prioridad, ¿no? de mi matrimonio, etcétera. O acabo de tener hijos y ahora tengo que cuidar al bebé y no puedo con esa invitación que tú me estás haciendo.
Siempre en la vida habrá una etapa que podría ser un gran argumento para evadir el llamado que Dios nos da a un discipulado en este caso, ¿no? Y recordando que hay 3 llamados: el llamado para salvación, el llamado para transformación y para servirle. Y para servirle muchas veces decimos: hey, Señor, es que no tengo tiempo para servirte. Pero Dios nos está llamando a todos. Y hay muchos sí en la Biblia, de personas que le dijeron sí a Dios para salvación, sí a Dios para la transformación y sí a Dios para servirle. Y uno va con lo otro y el otro va con lo otro. La vida plena de un cristiano es que ha nacido de nuevo, está en un proceso de transformación y al mismo tiempo le está sirviendo al Señor. Porque haciendo estas cosas no vas a caer. Isaías 6:8, así como hay muchos más de hombres y mujeres que fueron llamados. Dice Isaías 6:8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces Isaías dice que respondió con todo su corazón: heme aquí, Señor, envíame a mí. Este era un llamado a Isaías para servirle al Señor. Y dijo: heme aquí. Y quizás algunos han respondido al Señor: no quiero, no puedo. Pero luego el Espíritu Santo trae convicción y entonces dijeron: no, Señor, había dicho que no, pero siempre sí. Y quizás algunos dijeron: sí, Señor. Y cuando llega la prueba: Señor, perdóname, pero creo que no voy a poder. ¿Dónde vemos esto en la Biblia? Vamos a leer esto para terminar. Mateo 21:28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Llamado, ¿no?, a servir. Respondiendo él dijo: no, no quiero. Pero después, arrepentido, fue y sirvió. Y acercándose al otro le dijo la misma. ¿Cuál misma? Pues: hijo, ve a trabajar en mi viña. Y este joven dijo: sí, Señor. Y nunca fue. Y no fue. Y pregunta el Señor: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Sabes? Al que mucho se le ha perdonado es el que estará más dispuesto a servirle a Dios. Si tú ves gente que era de lo peor, se convirtieron en grandes siervos del Señor. Entonces, esta enseñanza nos lleva a entender estos 3 llamados. Y hoy, en especial, hay un llamado para aquellas personas que necesitan
atender al llamado de Jesús, porque Él es el que te está llamando. Él es el que vino a buscarte. Él es el que te va a aceptar para que entres en su reino. Es el llamado para salvación. Y el Señor nos dice en una invitación abierta a todos: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo les haré descansar. Él ha venido a buscarte y lo hará insistentemente hasta encontrarte. Él es paciente, Él es fiel, lo que Él ha dicho, eso quiere hacer. Él quiere darte a ti la vida eterna. Pero tú tienes la última palabra, ¿sí o no? ¿Lo abres tu corazón a Él o no lo abres? Pero aquí la buena es que Él te está buscando insistentemente. Vamos a ponernos de pie para terminar. Y yo creo que aquí el llamado para que tú puedas decir sí o no está en esos 3 niveles: sí o no. Y también sí para salvación, sí para transformación, sí para servirle, pero también para que podamos crecer en veracidad cada uno de nosotros. Que si hiciste esto, sí o no, ¿no? ¿Cuántas veces al ser confrontados con una cosa oculta, nuestra tendencia puede decir no, yo no fui? Y tú sabes que sí fuiste. ¿Sí? Y que lo que tú has dicho a alguien, sí, cúmplelo. Por eso también el Señor dice que tú sí seas sí o tú no seas no. En cuestión de la veracidad de cada uno de nuestros hechos. Y si tú hoy estás dispuesto a decirle sí al Señor para tu salvación, será la decisión más importante de tu vida. La más importante de tu vida es decir: sí, Jesús, abro mi corazón a ti. Te pido perdón por haber pecado contra ti, por haber caminado en mi propia fuerza, en mi propia justicia, en mi propia sabiduría, por no haberte tomado en cuenta, por vivir una vida religiosa pensando que de esa manera te iba a agradar, pero realmente no te conocía. Hoy tú le puedes decir: sí, Señor, entra a mi vida. Y viene a través de un verdadero arrepentimiento, un deseo de dar una vuelta de 180 grados a tu vida, un cambio. Y dile: Señor Jesús, aquí está mi vida. Te pido perdón, Señor. Hoy me humillo delante de ti
Hoy estoy escuchando tu llamado para que yo pueda recibir la salvación y la vida eterna, que será en el momento preciso de mi confesión, a través de la fe, por medio de un verdadero arrepentimiento. Aquí está mi vida, Señor. Perdóname. Quiero empezar a conocerte. Entra en mi vida, Espíritu Santo. Ayúdame a conocerte, que mis ojos se abran para poder ver, que mis oídos se abran para poder escuchar tu voz, tu palabra. Que venga sobre mi vida hambre y sed de ti. Gracias, Dios, por esta nueva oportunidad, por esta nueva vida. Hoy le digo sí a tu llamado para salvación, y entiendo que es por tu gracia, por tu gran amor, no porque te esté haciendo un favor, Dios. Más bien yo necesito de ti. Y el llamado también para todos nosotros a la transformación. Quizás en algún momento le has dicho al Señor no con tus propios hechos. Te has detenido. Estás en ese estancamiento y necesitas seguir creciendo, seguir alimentando tu espíritu con la preciosa palabra de Dios, que no es nomás de un domingo, sino de cada día en tu vida. Que le permitas al Señor que seas discipulado y que deje de gobernar tu yo, y que Él sea el que gobierne tu vida, porque tú le dijiste Señor cuando lo confesaste para salvación. Al decirle a Jesús Señor, es que Él gobierna tu vida. Y también el llamado para servirle. Él te da a ti y a mí la oportunidad de servirle. Es un honor, es un privilegio servir al Rey de Reyes. Y ya no retardes tu llamado al servir. Porque somos siervos. Somos sus hijos, pero Él desea que también le sirvamos a Él. Y tú sirves al Señor a través de servir a tu prójimo, de llevarles el reino de Dios a los que están en tinieblas, hambrientos y sedientos. Llévales el pan de vida. Y también llevarles el pan, algo que comer, tanto físico como espiritual. Gracias, Dios. Aquí estamos, Señor. Y si tú hoy decides por un sí, dile con todo tu corazón: sí, Señor, aquí está mi vida. Dile sí al Señor. Tú decides.
Gracias, Señor. Y quiero decirte que es un gran gozo, una gran felicidad, una vida plena, una vida abundante al atender a estos llamados que Dios nos da. El reino de los cielos consiste en gozo, en paz, en justicia que el mundo no nos puede dar. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están gozosos de haber tomado la decisión más importante de estos 3 llamados? ¿Lo quieres? Vamos a alabarle al Señor, adorarle. Adórale con todo tu corazón. Y mientras adoramos, dile a Él con tus propias palabras lo que hoy estás decidiendo.